Mientras lees esto, hay millones de personas perdiendo todo lo que han construido en décadas. No es una exageración. No es clickbait. Es la realidad que los titulares están intentando ocultar detrás de palabras suaves como corrección del mercado o ajuste saludable. Pero tú y yo sabemos la verdad. Cuando las casas en Phoenix caen un 22% en 6 meses, cuando Toronto registra la mayor caída de precios en su historia moderna, cuando Londres ve cómo los compradores simplemente desaparecen del mercado, eso no es un ajuste. Es el comienzo de un colapso. La pregunta que deberías hacerte no es si esto llegará a tu ciudad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes antes de que la ola te arrase? Porque lo que está pasando en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ahora mismo, no es un problema aislado de esos mercados. Es el primer acto de una obra que ya conocemos. La vimos en 2008. La diferencia es que esta vez, el sistema está más apalancado, más interconectado, y las herramientas para detenerlo se agotaron hace años. Déjame mostrarte exactamente lo que está sucediendo mientras los medios te dicen que todo está bajo control. En Phoenix, Arizona, una ciudad que fue sinónimo de crecimiento inmobiliario imparable, los precios han caído más de un 22% desde su pico. No es un descuento, es un desplome. Las casas que se vendían en días ahora permanecen en el mercado durante meses, con vendedores bajando precios desesperadamente cada semana. Pero aquí está la parte que no te cuentan. Esos vendedores no están bajando precios porque quieren. Lo hacen porque el banco los está llamando. Porque la hipoteca que parecía manejable cuando las tasas estaban en 3%, ahora es una guillotina financiera al 7%. En Canadá, la situación es aún más aterradora. Toronto, Vancouver, ciudades que durante años fueron el refugio de inversores globales, están experimentando caídas de precios que rompen récords históricos. Las casas que costaban millones ahora luchan por encontrar compradores a la mitad de ese precio. El mercado canadiense se construyó sobre una premisa simple. La inmigración constante y el dinero extranjero mantendrían los precios subiendo para siempre. Esa premisa acaba de desmoronarse. Cuando las tasas de interés subieron, la música se detuvo, y millones de canadienses descubrieron que estaban jugando a las sillas musicales con su patrimonio. Y luego está el Reino Unido, donde el mercado inmobiliario está en caída libre silenciosa. Los compradores han desaparecido. No están esperando mejores precios. Están aterrorizados de comprar en un mercado que está claramente quebrado. Las ejecuciones hipotecarias están aumentando a un ritmo que no se veía desde la crisis financiera, y los bancos británicos están empezando a endurecer los criterios de préstamo porque saben lo que viene. Ellos vieron esta película antes. Ahora, si has llegado hasta aquí, déjame pedirte algo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si en tu ciudad ya estás viendo señales de lo que te estoy contando. Porque lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente por qué tu mercado es el siguiente. Y si este contenido te está abriendo los ojos a lo que realmente está pasando, suscríbete al canal de Secretos Financieros. Aquí no te vendemos ilusiones ni optimismo tóxico. Te mostramos la verdad del sistema financiero que nadie más se atreve a decir. Aquí está lo que los analistas y los gobiernos no quieren que entiendas. Estos tres mercados no están colapsando por casualidad o por problemas locales únicos. Están colapsando porque el mismo veneno que los infló está ahora drenándose del sistema. Durante más de una década después de 2008, los bancos centrales del mundo inundaron la economía con dinero barato. Tasas de interés cercanas a cero, políticas de flexibilización cuantitativa que básicamente imprimieron billones de dólares, euros y libras de la nada. Ese dinero tenía que ir a alguna parte, y fue directamente a los activos, acciones, bonos y, sobre todo, bienes raíces. La vivienda se convirtió en el activo especulativo favorito de una generación. No comprábamos casas para vivir en ellas. Las comprábamos porque la vivienda siempre sube.
Inversores institucionales compraron barrios enteros. Fondos de inversión extranjeros aparcaron capital en propiedades de Londres, Miami, Toronto, tratando los inmuebles como cajas de seguridad. Y mientras tanto, las familias normales, atrapadas en el frenesí, se endeudaron hasta el cuello porque todos los expertos les dijeron que si no compraban ahora, quedarían fuera del mercado para siempre. Pero había un problema fundamental con esta historia de éxito. Estaba construida sobre la premisa de que las tasas de interés permanecerían bajas para siempre, que los bancos centrales nunca tendrían que subir el precio del dinero, que la inflación era cosa del pasado. Todas esas premisas eran mentiras cómodas, y cuando la inflación finalmente llegó, arrastrando consigo las tasas de interés hacia arriba, el castillo de naipes comenzó a tambalearse. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esta trampa. Imagina que compraste una casa hace 3 años con una hipoteca al 2.5%. Tu pago mensual era manejable. Tal vez ajustado, pero podías hacerlo. Ahora, si tu hipoteca es de tasa variable, o si necesitas refinanciar, te enfrentas a tasas del 6, 7, incluso 8%. Tu pago mensual acaba de duplicarse. Y aquí está el detalle sádico. El valor de tu casa está cayendo al mismo tiempo. Así que no solo estás pagando más por tu hipoteca, sino que tu activo vale menos. Estás atrapado en una licuadora financiera, y el botón de encendido está siendo presionado por fuerzas completamente fuera de tu control. Esta es la mecánica exacta que destruyó millones de vidas en 2008. La única diferencia es que en 2008, el problema principal eran las hipotecas subprime en Estados Unidos. Préstamos basura dados a personas que nunca podrían pagarlos. Esta vez, el problema es sistémico y global. No se trata de préstamos malos. Se trata de que todo el sistema de precios inmobiliarios se construyó sobre la ficción de dinero infinitamente barato. Y esa ficción acaba de desmoronarse. Y aquí viene la parte que debería mantenerte despierto por la noche. España y Latinoamérica están exactamente donde Estados Unidos estaba en 2007. Los precios aún no han colapsado completamente, pero todas las señales están ahí. Las tasas de interés están subiendo. Los compradores están desapareciendo. Los bancos están empezando a ponerse nerviosos. Y lo más importante, el dinero extranjero que sostenía muchos de estos mercados está huyendo de regreso a puertos seguros. ¿Recuerdas cómo en 2007 los estadounidenses miraban el colapso de las hipotecas subprime y pensaban que era un problema contenido? ¿Recuerdas cómo Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, dijo que el problema estaba contenido y no representaba un riesgo sistémico? 6 meses después, el mundo financiero estaba en llamas. Lehman Brothers colapsó. Los mercados globales cayeron en picada. Millones perdieron sus casas, sus empleos, sus ahorros. La negación inicial siempre es el primer síntoma de un colapso. Es el mecanismo de defensa psicológico que nos impide ver lo obvio hasta que es demasiado tarde. En este momento, en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá, hay millones de personas convencidas de que su mercado es diferente, que las caídas en Estados Unidos y Canadá no les afectarán. Están equivocados, y la historia está a punto de demostrarles exactamente lo equivocados que están. Porque el mercado inmobiliario no es un juego de suma cero aislado en cada país. Es un sistema global de flujos de capital, confianza del inversor y expectativas futuras. Cuando los inversores institucionales empiezan a perder dinero en Phoenix y Toronto, no dicen, bueno, perdimos aquí, pero sigamos invirtiendo en Madrid. Dicen, sal de todos los activos de riesgo ahora. Cuando los fondos de pensiones ven pérdidas masivas en sus carteras inmobiliarias en Reino Unido, no duplican su apuesta en Latinoamérica. Retiran capital de todo lo que huela a riesgo inmobiliario. Y aquí está el efecto dominó que ya está en movimiento. Los bancos que prestaron miles de millones para estas burbujas inmobiliarias ahora están viendo cómo sus balances se pudren. Los propietarios que compraron en el pico ahora están bajo el agua, debiendo más de lo que vale su propiedad.
Los desarrolladores que iniciaron proyectos masivos con la expectativa de ventas rápidas, ahora tienen torres vacías y deudas que no pueden pagar. Los gobiernos que dependían de impuestos inmobiliarios para financiar sus presupuestos ahora enfrentan déficits masivos. Todo esto ya está sucediendo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y si piensas que España y Latinoamérica son inmunes, estás eligiendo voluntariamente la ignorancia sobre la preparación. Porque los mismos mecanismos, las mismas fuerzas, las mismas ilusiones que construyeron las burbujas en esos países, también construyeron las burbujas en los tuyos. La única diferencia es el tiempo. Ellos están 6 meses adelante en el colapso. Tú estás 6 meses atrás. Pero el destino es el mismo. La historia financiera nos enseña un patrón inquebrantable. Las burbujas de activos siempre, siempre colapsan. No importa cuántos expertos digan, esta vez es diferente. No importa cuántas veces los gobiernos prometan que tienen todo bajo control. No importa cuánta tinta gasten los medios tratando de convencerte de que es solo un ajuste saludable. Las matemáticas de una burbuja son inmutables. Cuando el precio de un activo se desconecta completamente de sus fundamentos económicos, cuando la única razón para comprarlo es la expectativa de venderlo a alguien más por más dinero, cuando el sistema requiere crédito infinito para sostenerse, el colapso no es una posibilidad, es una certeza. Y en este momento, en 2025, estamos viendo cómo las primeras fichas caen. Los mercados que lideraron el camino hacia arriba ahora están liderando el camino hacia abajo. Y si no entiendes esto, si no ves el patrón, si sigues creyendo que tu mercado local es de alguna manera especial o inmune, entonces estás eligiendo ser una víctima en lugar de un sobreviviente. La pregunta no es si el colapso llegará a tu puerta. La pregunta es ¿qué vas a hacer antes de que lo haga? ¿Quieres saber cómo se construye una trampa perfecta? No la armas de golpe. No pones una señal de advertencia que diga peligro, explosivos adelante. La construye y lentamente, con cuidado, haciendo que cada paso parezca lógico, seguro, incluso inteligente. La adornas con expertos que te dicen que estás tomando la decisión correcta. La envuelves en estadísticas que muestran que todos los demás están haciendo lo mismo. Y luego, cuando estás completamente adentro, cuando has apostado todo tu patrimonio, tu futuro, tus sueños, es cuando cierran la puerta. Eso es exactamente lo que el sistema financiero global hizo con el mercado inmobiliario durante los últimos 15 años. Empecemos por el principio, porque entender cómo llegamos aquí es la única manera de comprender por qué lo que viene es inevitable. En 2008, el mundo financiero se desintegró. Bancos colapsando, mercados en caída libre, millones perdiendo sus casas. Fue una crisis tan severa que los gobiernos y bancos centrales del planeta dijeron, nunca más. Prometieron que implementarían salvaguardas, que regularían mejor, que protegerían al ciudadano común. Pero lo que realmente hicieron fue algo mucho más siniestro. Decidieron que la única manera de salvar el sistema era inundarlo con dinero barato hasta que el problema se diluyera en un mar de crédito infinito. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés a casi cero. El Banco Central Europeo hizo lo mismo. El Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, todos siguieron el mismo manual. Pero no se detuvieron ahí. Lanzaron algo llamado flexibilización cuantitativa, un término técnico elegante para algo muy simple: imprimir dinero de la nada. Billones y billones de dólares, euros, libras, creados digitalmente y bombeados directamente al sistema financiero. La promesa era que este dinero reactivaría la economía, crearía empleos, restauraría la confianza. La realidad fue que creó la madre de todas las burbujas de activos. Aquí está lo que los libros de economía no te explican claramente. Cuando creas billones en dinero nuevo y lo inyectas en el sistema, ese dinero no va a los salarios de los trabajadores,
No va a mejorar la infraestructura o a financiar educación. Va directamente a donde el dinero siempre va, a buscar rendimientos. Y con las tasas de interés en cero, los rendimientos tradicionales habían desaparecido. Los bonos gubernamentales pagaban casi nada. Las cuentas de ahorro eran una broma. Así que ese mar de dinero nuevo tuvo que encontrar un hogar, y lo encontró en dos lugares: el mercado de valores y el mercado inmobiliario. De repente, comprar una casa dejó de ser una decisión de vida, se convirtió en una estrategia de inversión. Las tasas hipotecarias cayeron a niveles que nunca habíamos visto: 2%, 2,5%, en algunos casos incluso menos. Obtener una hipoteca se volvió más fácil que obtener una tarjeta de crédito. Los Bancos, inundados con liquidez barata del Banco Central, estaban desesperados por prestar. No les importaba tu historial crediticio. No les importaba cuánto realmente podías pagar. Les importaba una cosa: mover el dinero. Porque mientras el dinero estuviera en movimiento, ellos ganaban comisiones. Y entonces comenzó el frenesí. En ciudades de todo el mundo, los precios de la vivienda empezaron a subir. No un poco, exponencialmente. Una casa que valía 200,000 hace 5 años, ahora valía 400,000. Y el consenso, el mantra repetido por todos los expertos, agentes inmobiliarios, economistas del gobierno, era simple: la vivienda siempre sube. Compra ahora o quedarás fuera del mercado para siempre. Si esperas, los precios serán aún más altos mañana. Es la inversión más segura que puedes hacer. Millones de personas creyeron esta narrativa porque la evidencia parecía respaldarla. Veían a sus vecinos comprando casas y vendiéndolas 2 años después con ganancias masivas. Veían a inversores comprando propiedades como quien compra acciones. Veían programas de televisión glorificando el flipping de casas, convirtiendo la especulación inmobiliaria en entretenimiento familiar. Y sobre todo, veían que los precios seguían subiendo, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo podrías no creer que la vivienda era el camino garantizado hacia la riqueza? Pero aquí está lo que nadie te dijo mientras estabas firmando tu hipoteca de 30 años. El precio de la vivienda no estaba subiendo por razones fundamentales. No era porque de repente hubiera escasez masiva de propiedades o porque los salarios hubieran aumentado proporcionalmente. Los precios subían por una razón, y solo una: dinero barato infinito persiguiendo un número limitado de activos. Era especulación pura, impulsada por la creencia de que siempre habría un comprador dispuesto a pagar más mañana. Y cuando una economía entera se basa en esa creencia, tienes la definición clásica de una burbuja. Los inversores institucionales vieron la oportunidad y atacaron como tiburones oliendo sangre. Fondos de inversión, firmas de capital privado, incluso fondos de pensiones, comenzaron a comprar propiedades residenciales a escala industrial. No estaban comprando una casa aquí y otra allá. Estaban comprando barrios enteros. En algunas ciudades de Estados Unidos, estos fondos institucionales compraron hasta el 40% de todas las casas unifamiliares que salieron al mercado. Su estrategia era simple: comprar todo lo que pudieran mientras los precios subían, luego alquilar esas propiedades a las mismas familias que ya no podían permitirse comprar. Este fue el momento en que el mercado inmobiliario dejó de ser sobre vivienda y se convirtió completamente en un activo financiero especulativo. Las casas ya no eran lugares donde las familias construían sus vidas. Eran instrumentos financieros, fichas en el casino global, vehículos para aparcar capital, extraer rentas. Y los gobiernos, que deberían haber intervenido para proteger a sus ciudadanos, en cambio alimentaron el fuego. Ofrecieron incentivos fiscales para los compradores, relajaron las regulaciones bancarias, celebraron el auge inmobiliario como prueba de que sus políticas estaban funcionando, ignorando convenientemente que estaban inflando una bomba que eventualmente explotaría. Déjame darte una analogía que captura perfectamente lo que estaba sucediendo. Imagina que hay 100 personas en una habitación
y solo 50 sillas. Normalmente, las sillas se asignarían de alguna manera racional, quizás basándose en quién las necesita más o en algún sistema de lotería. Pero ahora imagina que alguien entra y le da a cada persona en la habitación $100.000 en efectivo y dice: el que pague más consigue la silla. Instantáneamente el precio de las sillas explota. No porque las sillas hayan mejorado o porque de repente sean más valiosas intrínsecamente, sino porque acabas de inyectar una cantidad masiva de dinero en un sistema con oferta limitada. Eso es exactamente lo que los bancos centrales hicieron con el mercado inmobiliario. Inundaron el sistema con billones en dinero barato, y ese dinero persiguió un número relativamente fijo de propiedades, haciendo que los precios se dispararan a niveles completamente desconectados de la realidad económica. Y aquí está el detalle más perverso. Mientras esto sucedía, los salarios reales se estancaron o incluso cayeron. Así que la vivienda se volvía exponencialmente más cara mientras tu capacidad de pagarla se deterioraba. El resultado fue una generación entera atrapada entre pagar rentas cada vez más altas o endeudarse hasta el cuello para comprar a precios de burbuja. Y la deuda. Hablemos de la deuda. Porque aquí es donde la situación actual se vuelve verdaderamente aterradora comparada con 2008. En 2008, el problema era principalmente la deuda hipotecaria subprime en Estados Unidos, unos pocos billones de dólares en préstamos malos que desencadenaron el colapso. En 2025, la deuda global relacionada con bienes raíces es 3 veces mayor que entonces, no solo en términos absolutos, sino también como porcentaje del PIB global. China tiene una burbuja inmobiliaria que hace que la de Estados Unidos parezca un juego de niños. Europa tiene billones en deuda inmobiliaria, tanto pública como privada. Latinoamérica se endeudó masivamente durante la era del dinero barato. Esta es una bomba de tiempo de magnitud sin precedentes. Y lo que la hace aún más peligrosa es que esta vez los bancos centrales no tienen herramientas para desactivarla. En 2008, pudieron bajar las tasas a cero y lanzar QE porque venían de tasas más altas y no habían usado esas herramientas antes. Ahora, después de más de una década de tasas cero y billones en flexibilización cuantitativa, ya gastaron toda su munición. De hecho, hicieron lo contrario. Tuvieron que subir las tasas agresivamente para combatir la inflación, y al hacerlo, detonaron la bomba que ellos mismos habían construido. Porque aquí está la trampa perfecta en acción. Todo el sistema de precios inmobiliarios se construyó sobre la premisa de dinero barato infinito. Cada comprador que pagó precio récord por una casa, lo hizo asumiendo que las tasas permanecerían bajas. Cada inversor institucional que compró miles de propiedades hizo sus cálculos basados en financiamiento barato. Cada desarrollador que inició proyectos masivos asumió que el crédito estaría disponible. Y luego, de repente, las tasas pasaron de 0 a 5, 6, 7% en cuestión de meses. El efecto fue instantáneo y brutal. Los compradores desaparecieron porque ya no podían permitirse las hipotecas. Los inversores institucionales empezaron a vender porque sus modelos financieros colapsaron con las nuevas tasas. Los desarrolladores se quedaron con proyectos a medio terminar y deudas impagables. Y los propietarios existentes con hipotecas de tasa variable vieron cómo sus pagos se duplicaban o triplicaban, forzándolos a elegir entre pagar la hipoteca o comer. Esta es la anatomía de la trampa. Se construye lentamente, seduciéndote con la promesa de riqueza fácil. Se normaliza mediante la repetición constante de que esta vez es diferente y que la vivienda siempre sube. Se refuerza con datos que muestran que todos los demás están participando. Y luego, cuando estás completamente comprometido, cuando tu vida entera está apostada a que los precios seguirán subiendo, el sistema cambia las reglas. Las tasas suben, el crédito se evapora, los precios colapsan.
Y descubres que la trampa no era para protegerte, era para atraparte. Y aquí está la verdad final que necesitas entender. Esto no fue un accidente. No fue una serie de decisiones desafortunadas o consecuencias no intencionadas. Fue arquitectónico. Las élites financieras, los bancos centrales, los gobiernos, todos sabían exactamente lo que estaban construyendo. Sabían que dinero infinito crearía burbujas. Sabían que esas burbujas eventualmente colapsarían. Pero también sabían que durante el auge, ellos harían fortunas. Y cuando llegara el colapso, serían los primeros en salir, dejando que el ciudadano común cargara con las pérdidas. Porque eso es lo que siempre sucede. En 2008, los bancos que crearon la crisis fueron rescatados con dinero público mientras millones perdieron sus casas. Esta vez será lo mismo, solo que a una escala mucho mayor. Los fondos institucionales que compraron miles de propiedades ya están vendiendo, moviendo su capital a activos más seguros. Los ejecutivos bancarios que otorgaron préstamos irresponsables ya cobraron sus bonos. Los políticos que alimentaron la burbuja ya aseguraron sus pensiones. Y tú, la persona que creyó en el sistema, que trabajó duro, que hizo lo que te dijeron que era correcto, serás Quien pague el precio cuando todo colapse. Esta es la trampa. Y ya estás dentro. Hay una mentira cómoda que nos gusta decirnos cuando vemos desastres financieros en otros países. Eso no puede pasar aquí. Cuando el mercado inmobiliario estadounidense colapsó en 2008, millones de europeos y latinoamericanos se dijeron exactamente eso. Nosotros no tenemos hipotecas subprime. Nuestros bancos están mejor regulados. Nuestro mercado es diferente. Y luego, en cuestión de meses, España vio su burbuja inmobiliaria explotar con una violencia que dejó a millones de personas sin trabajo. Irlanda, que se burlaba del problema estadounidense, vio cómo su sistema bancario colapsaba completamente, requiriendo un rescate que representó el 40% de su PIB. La mentira cómoda se desintegró ante una verdad brutal. En la economía global moderna no hay islas. Solo hay dominós esperando su turno para caer. Si crees que el colapso inmobiliario que está devastando Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en este momento se detendrá en sus fronteras, si piensas que España y Latinoamérica de alguna manera están protegidos, necesitas entender algo fundamental. El sistema financiero global es un solo organismo interconectado. No son mercados separados que operan independientemente. Son vasos comunicantes donde el capital fluye libremente, persiguiendo rendimientos y huyendo del riesgo. Y en este momento, el capital está huyendo del sector inmobiliario global como ratas abandonando un barco que se hunde. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona el efecto dominó en la práctica. Comienza con los fondos de inversión institucionales que compraron masivamente en los mercados anglosajones durante la era del dinero barato. Estos no son fondos locales pequeños, son gigantes globales que gestionan billones en activos. BlackRock, Vanguard, fondos soberanos de países petroleros, fondos de pensiones europeos. Durante años, estos fondos vieron el mercado inmobiliario anglosajón como una apuesta segura. Rendimientos estables, apreciación constante, riesgo aparentemente bajo. Así que no solo compraron en Nueva York y Londres, compraron en Phoenix, en Toronto, en ciudades medianas de todo el mundo desarrollado. Pero ahora esos fondos están viendo pérdidas masivas en sus carteras inmobiliarias. Propiedades que compraron en el pico ahora valen 20-30% menos. Sus modelos financieros, construidos sobre la premisa de tasas bajas permanentes, están destruidos. Y cuando un fondo de inversión institucional empieza a perder dinero en un sector, no dice, bueno, perdimos aquí, pero mantengamos nuestras posiciones en otros mercados inmobiliarios. Dice, sal de todo lo que esté relacionado con bienes raíces ahora mismo. Es una respuesta automática, casi algorítmica.
El riesgo inmobiliario se convierte en veneno y todo lo que huela a él debe ser liquidado. Estos fondos tienen posiciones masivas en España, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia. Durante años presentaron estos mercados. Emergentes como oportunidades de crecimiento a sus inversores. Mira estos rendimientos en Madrid. Observa el crecimiento en Sao Paulo. Las ciudades latinoamericanas están en auge. Pero cuando el pánico golpea, las jerarquías se invierten. Los mercados emergentes ya no son oportunidades, son riesgo concentrado. Son lo primero que se vende para cubrir pérdidas en otras partes, para cumplir con margin calls, para reducir la exposición general al sector inmobiliario. Y aquí está lo que hace que esto sea absolutamente devastador. Estos fondos no están vendiendo una propiedad a la vez en un proceso ordenado. Están liquidando carteras enteras simultáneamente. Imagina 1000 propiedades golpeando el mercado madrileño en un solo mes. 2000 en la Ciudad de México. 5000 en Buenos Aires. No hay suficientes compradores locales para absorber esa oferta repentina. Los precios no se ajustan gradualmente. Colapsan. Y cuando colapsan, desencadenan la siguiente ola del dominó. Los bancos locales que prestaron dinero contra esas propiedades ahora enfrentan una crisis de solvencia. El colateral que respaldaba sus préstamos acaba de perder 30% de su valor de la noche a la mañana. Sus ratios de capital están destruidos. Y estos bancos no solo prestaron a fondos extranjeros, prestaron a desarrolladores locales, a compradores individuales, a pequeños inversores que creyeron en el sueño inmobiliario. Todos esos préstamos ahora están bajo el agua. El banco tiene dos opciones: reconocer las pérdidas y arriesgarse a una corrida bancaria, o fingir que todo está bien mientras la situación empeora. Ninguna opción termina bien. Pero hay otra dimensión del efecto dominó que es aún más insidiosa: la confianza del consumidor. En una economía moderna, especialmente en los mercados emergentes, gran parte de la riqueza percibida de la clase media está atada al valor de su vivienda. No es dinero líquido, es el valor en papel de su activo más grande. Cuando ves que tu casa, que valía 300,000 hace un año, ahora no encuentra compradores a 200,000, tu psicología económica cambia instantáneamente. Te sientes más pobre porque objetivamente lo eres. Y cuando la gente se siente más pobre, deja de gastar. Pospone la compra del coche nuevo, cancela las vacaciones, reduce todo gasto no esencial. Este cambio en el comportamiento del consumidor golpea primero a las empresas locales, restaurantes, tiendas, servicios. Sus ingresos caen. Comienzan a despedir empleados. Esos empleados despedidos ahora tienen aún menos capacidad de gastar y, crucialmente, menos capacidad de pagar sus hipotecas. Algunos empiezan a caer en mora. Los bancos se ven forzados a ejecutar hipotecas, arrojando aún más propiedades al mercado, deprimiendo aún más los precios. El espiral se autoalimenta, acelerándose con cada rotación. Y luego están los desarrolladores. Durante el auge, constructoras en toda España y Latinoamérica lanzaron Proyectos masivos basados en una premisa simple. La demanda es infinita y los precios siempre suben. Compraron terrenos a precio récord. Obtuvieron préstamos enormes para financiar construcción. Iniciaron torres de apartamentos, complejos residenciales, desarrollos de lujo. Pero esos proyectos se diseñaron para un mercado que ya no existe. Los compradores han desaparecido. Las unidades permanecen sin vender. Y mientras tanto, el reloj del servicio de la deuda sigue corriendo. Los desarrolladores se enfrentan a una matemática brutal. Tienen deuda acumulándose, propiedades que no pueden vender y un mercado en caída libre. Muchos simplemente quebrarán. No es una hipérbole, es matemática.
Cuando tus activos valen menos que tus pasivos y no tienes flujo de efectivo para cubrir los pagos de intereses, la quiebra no es una posibilidad, es una inevitabilidad. Y cuando los desarrolladores quiebran, no solo pierden ellos. Los bancos que les prestaron pierden. Los contratistas que trabajaron en sus proyectos pierden. Los empleados pierden sus trabajos. Es otro dominó cayendo, golpeando a los siguientes en línea. Ahora añade a esto el hecho de que los gobiernos de España y Latinoamérica dependen masivamente de los impuestos relacionados con bienes raíces. Impuestos de transferencia de propiedad, impuestos prediales, IVA sobre construcción. Durante el auge, estos impuestos llenaron las arcas gubernamentales, permitiendo gasto expansivo en programas sociales, infraestructura, salarios públicos. Pero cuando el mercado inmobiliario colapsa, esos ingresos fiscales se evaporan. Las transacciones inmobiliarias caen 80%. La construcción nueva se detiene. Los valores prediales se ajustan a la baja, reduciendo la recaudación anual. Los gobiernos se encuentran súbitamente con déficits masivos que no pueden cubrir. Pero a diferencia de Estados Unidos o el Reino Unido, los mercados emergentes no pueden simplemente imprimir dinero infinitamente sin consecuencias. Si España o Brasil intentan hacer QE masivo, sus monedas colapsan, importando inflación devastadora. Si intentan recortar el gasto drásticamente para equilibrar el presupuesto, profundizan la recesión. Es una trampa sin salida, y millones de ciudadanos quedarán atrapados en el fuego cruzado. Y aquí está la parte que debería aterrarte. Los bancos centrales de España y Latinoamérica no tienen herramientas efectivas para detener este colapso. El Banco Central Europeo ya usó todas sus municiones luchando contra la crisis de 2008 y la crisis de deuda europea. Las tasas ya estuvieron en negativo, ya hicieron QE masivo, y ahora están luchando contra la inflación, lo que significa que tienen que mantener las tasas altas incluso mientras el mercado inmobiliario colapsa. No pueden rescatar el mercado sin destruir su moneda y su credibilidad. Los bancos centrales latinoamericanos están en una posición aún peor. Muchos ya elevaron sus tasas agresivamente, Defender sus monedas y combatir la inflación importada. Pero esas tasas altas están estrangulando sus mercados inmobiliarios. Bajarlas ahora causaría fuga de capitales y colapso monetario. Mantenerlas altas garantiza que el mercado inmobiliario seguirá sangrando. Es una elección entre dos desastres, y no hay una tercera opción disponible. Compara esto con 2008. Entonces, los bancos centrales tenían margen de maniobra. Podían bajar tasas dramáticamente. Podían lanzar programas de estímulo sin precedentes. Podían rescatar bancos sin destruir sus monedas. Esta vez, ya usaron todas esas herramientas. El cofre de municiones está vacío. Y el enemigo es más grande, más interconectado, más sistémico que nunca. La interconexión global también significa que los canales de contagio son múltiples y se refuerzan mutuamente. No es solo el flujo de capital de fondos institucionales. Son las cadenas de suministro globales de materiales de construcción que colapsan cuando la construcción se detiene en múltiples continentes simultáneamente. Son los bancos europeos con exposición masiva tanto a mercados anglosajones como latinoamericanos, que se ven golpeados en ambos frentes. Son las empresas multinacionales que redujeron sus planes de expansión globalmente, cancelando compras de oficinas y fábricas en docenas de países a la vez. Es el turismo que colapsa porque la gente que perdió riqueza en sus casas en Nueva York ya no está comprando propiedades vacacionales en Málaga. Es el dinero de expatriados que trabajaban en Londres y enviaban remesas para que sus familias compraran casas en América Latina. Dinero que se evapora cuando esos expatriados pierden sus empleos en la recesión británica. Cada conexión global que parecía una fortaleza durante el auge se convierte en un vector de contagio durante el colapso. Y luego está el factor psicológico que amplifica todo esto exponencialmente. La confianza es global ahora. Cuando la gente ve titulares de colapsos inmobiliarios en Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido, incluso si viven en Madrid o Buenos Aires, su confianza en el mercado inmobiliario se erosiona. Piensan, si está pasando allí, probablemente pasará aquí. Y esa expectativa se convierte en profecía autocumplida. Los compradores se retiran esperando precios más bajos. Los vendedores entran en pánico y bajan precios preventivamente. El mercado se congela, y ese congelamiento se convierte en colapso. La historia económica nos muestra este patrón una y otra vez. Las crisis financieras nunca se quedan contenidas en un solo país o región. Se propagan a través de canales visibles e invisibles, esperados e inesperados. La crisis asiática de 1997 comenzó en Tailandia y arrasó todo el continente en meses. La crisis de 2008 comenzó con las hipotecas subprime estadounidenses y casi destruyó el sistema bancario europeo. Esta crisis, que ya está en marcha en los mercados. Anglosajones, no respetará fronteras geográficas ni arrogancia nacional. España y Latinoamérica no tienen inmunidad especial. No tienen una estructura económica mágica que los proteja del contagio global. De hecho, tienen vulnerabilidades adicionales que los mercados anglosajones no tienen. Monedas más débiles, dependencia del capital extranjero, menor capacidad de respuesta de política monetaria, mercados laborales más frágiles. Cuando el dominó les golpee, y lo hará, caerán más rápido y más duro que los mercados que cayeron primero. El efecto dominó no es una teoría, es un proceso que ya está en movimiento. Los fondos institucionales ya están vendiendo, los bancos ya están restringiendo crédito, los compradores ya están desapareciendo, los precios ya están empezando a ceder. La pregunta no es si el dominó llegará a tu mercado, la pregunta es si estarás preparado cuando lo haga, o si serás una de las millones de personas que se despierta un día, descubriendo que el valor de su activo más grande acaba de colapsar y no hay nada que puedas hacer al respecto. Porque en un sistema global interconectado, no hay lugares seguros cuando el sistema entero está fallando. Solo hay personas que ven venir el colapso y se posicionan en consecuencia, y personas que niegan la realidad hasta que les aplasta. El dominó ya está cayendo. Tu turno se acerca más rápido de lo que crees. Hablemos de lo que realmente está en juego aquí. Porque cuando digo que el colapso inmobiliario de 2025 destruirá vidas, no estoy usando hipérbole para generar clics. Estoy hablando de la aniquilación sistemática del patrimonio de millones de familias, de la vaporización de décadas de trabajo y ahorro, de la transferencia de riqueza más masiva en la historia moderna, desde la clase media hacia una élite que vio venir esto desde hace años. Y si crees que esto es solo sobre el precio de las casas, si piensas que lo peor que puede pasar es que tu propiedad valga menos en papel, entonces no entiendes la magnitud de lo que se avecina. Tu casa no es solo un activo. Para la mayoría de las personas, es todo. Es el 70, 80, a veces 90% de su patrimonio neto total. Es la garantía que pensabas usar para la educación de tus hijos. Es el colchón financiero que creías tener para emergencias. Es tu plan de jubilación, porque la idea era venderla en 20 años y vivir de esa ganancia de capital. Y sobre todo, es la deuda más grande de tu vida, una obligación que asumiste basándote en la premisa de que el valor del activo siempre superaría lo que debes. Cuando esa premisa se destruye, no pierdes solo un activo, pierdes tu futuro financiero completo. Déjame pintarte el escenario exacto de lo que sucede cuando el mercado inmobiliario colapsa a nivel sistémico. Empieza con los precios cayendo 20, 30, 40% desde sus picos. Tu casa, que compraste por 400.000 hace 2 años, ahora vale 250.000 si tienes suerte de encontrar comprador. Pero aún debes 380.000 en tu hipoteca. Estás bajo el agua por 130.000. Esa no es solo una cifra abstracta. Es el valor presente de años,
quizás décadas de tu trabajo futuro, que ahora está dedicado a pagar una deuda por un activo que vale mucho menos que lo que debes. Y aquí está donde la situación se vuelve verdaderamente desesperada. No puedes simplemente vender y salirte. Si vendes, tienes que cubrir la diferencia entre lo que debes y lo que obtienes de la venta. ¿Tienes 130.000 en efectivo guardados para cubrir esa brecha? Por supuesto que no. Nadie los tiene. Así que estás atrapado. Atrapado en una propiedad que se devalúa, pagando una hipoteca inflada, sin surviving. Y mientras tanto, si tu hipoteca es de tasa variable o necesitas refinanciar, tus pagos mensuales están aumentando porque las tasas de interés subieron. No solo debes más de lo que vale tu casa. Ahora estás pagando más cada mes por experts, por ético. Pero el verdadero horror comienza cuando pierdes tu empleo. Y perás tu empleo, porque cuando el mercado inmobiliario colapsa, arrastra la economía real con él. La industria de la construcción, que environa a millones directamente y a decenas de millones indirectamente, se detiene en seco. Los desarrolladores quiebran. Las constructoras despiden. Trabajadores masivamente. Los arquitectos, ingenieros, diseñadores, todos ven su demanda evaporarse. Pero no se detiene ahí. Las empresas que venden materiales de construcción, los fabricantes de electrodomésticos, las compañías de muebles, todas ven sus ventas colapsar. Luego está el efecto riqueza negativo. Cuando la gente ve que el valor de su casa cayó 150.000, deja de gastar como lo hacía antes. Los restaurantes ven caer sus reservas. Las tiendas minoristas ven disminuir el tráfico. Las agencias de viajes cancelan vuelos por falta de demanda. Toda la economía de consumo, que en países desarrollados representa 60 a 70% del PIB, se contrae. Y cuando se contrae, las empresas despiden. Millones de empleos que no tienen nada que ver directamente con bienes raíces desaparecen porque el efecto dominó económico es implacable. Y aquí está la ironía más cruel. Justo cuando más necesitas tu empleo para pagar esa hipoteca bajo el agua, es cuando más probable es que lo pierdas. La recesión económica causada por el colapso inmobiliario llega exactamente cuando estás más vulnerable. Pierdes tu empleo, no puedes pagar la hipoteca, el banco ejecuta. Te quedas sin la casa y aún debes la diferencia entre lo que el banco obtuvo en la ejecución y tu deuda total. No solo perdiste tu activo más grande, ahora tienes una deuda masiva sin el activo que la respaldaba, y tu historial crediticio está destruido. Los bancos, enfrentando una ola de ejecuciones hipotecarias sin precedentes, comienzan a tambalearse. Sus balances se llenan de activos tóxicos, propiedades que no pueden vender, préstamos que nunca serán pagados, colateral que vale una fracción de lo que prestaron contra él. Algunos bancos simplemente quebrarán. Y cuando los bancos quiebran, no son solo sus accionistas los que pierden, son los depositantes, los empleados y toda la comunidad que depende de ese banco para crédito y servicios financieros. El colapso de un solo banco puede destruir una economía regional completa. Y mientras todo esto sucede, tus ahorros para la jubilación están siendo aniquilados, porque esos ahorros, ya sea en un fondo de pensiones o en inversiones personales, están invertidos en el mercado. Y cuando el mercado inmobiliario colapsa, arrastra los mercados de valores con él. Las acciones bancarias colapsan. Las acciones de constructoras se vuelven inútiles, pero el contagio se propaga más allá. La recesión económica causada por el colapso inmobiliario golpea las ganancias corporativas en todos los sectores. Los mercados de valores caen 20, 30, 40%. Tu fondo de jubilación, que tardaste 30 años en construir, pierde la mitad de su valor en meses. Piensa en lo que esto significa a nivel humano. Una generación entera que hizo todo correctamente, según el manual convencional, que estudió, trabajó duro, ahorró, compró una casa, invirtió para la jubilación, se despierta. Un día descubriendo que todo fue una ilusión.
La casa vale menos que la deuda. Los ahorros de jubilación están devastados. El empleo desapareció. El futuro que planearon simplemente ya no existe. Y lo que es peor, no hay rescate viniendo para ellos. Porque aquí está la verdad más oscura de todas. Cuando el sistema colapsa, los gobiernos rescatan a los bancos, no a los ciudadanos. Lo vimos en 2008. Los bancos recibieron billones en rescates mientras millones de familias perdieron sus casas. Esta vez será lo mismo, solo que magnificado. Los gobiernos utilizarán dinero público, tus impuestos, para salvar instituciones financieras demasiado grandes para caer. Pero tú, el ciudadano individual atrapado bajo una hipoteca impagable, no obtendrás un rescate. Obtendrás discursos sobre responsabilidad personal y consejos sobre ajustar tu cinturón. La transferencia de riqueza que resultará de este colapso será de una escala histórica. Las élites que vendieron en el pico, que movieron su capital a activos seguros antes del colapso, que tienen liquidez para comprar cuando los precios toquen fondo, se harán obscenamente más ricos. Comprarán tus activos por centavos de dólar. Comprarán las propiedades ejecutadas por los bancos a precios de remate. En 10 años, cuando el mercado eventualmente se recupere, serán dueños de una porción aún mayor de la riqueza total. Y tú, si sobrevives financieramente, estarás comenzando desde cero, si tienes suerte. Este es el patrón histórico que se repite con cada crisis financiera. La riqueza fluye hacia arriba durante el colapso. Los que tienen información, conexiones y capital para aprovechar el pánico se enriquecen. Los que estaban jugando según las reglas del juego que les enseñaron son despojados sistemáticamente. Y el sistema se reinicia con aún más concentración de riqueza en la cima que antes. Pero hay una dimensión adicional en esta crisis que la hace más devastadora que cualquier cosa que hayamos visto antes: la demografía. La generación que está siendo golpeada más duro por este colapso, los millennials y la generación Z, no tiene el tiempo ni la capacidad de recuperación que tenían generaciones anteriores. Compraron en el pico absoluto del mercado, muchos apenas en sus 30, con décadas de pagos hipotecarios por delante. Cuando sus casas colapsan en valor y pierden sus empleos en la recesión subsiguiente, no tienen el colchón de años de acumulación de patrimonio que tenían sus padres. Están comenzando sus vidas adultas con deudas masivas y activos devaluados. Esta generación enfrentará consecuencias de por vida. Retrasarán o cancelarán tener hijos porque no pueden permitírselo. Trabajarán hasta edades avanzadas porque sus ahorros de jubilación fueron destruidos. Nunca acumularán el patrimonio que sus padres construyeron porque están comenzando desde una posición de deuda masiva. Y sus hijos, la próxima generación, heredarán menos riqueza y enfrentarán una economía aún más precaria. Es una cascada intergeneracional de empobrecimiento. Y mientras todo esto se desarrolla, el poder adquisitivo de millones se desintegrará. Porque una recesión profunda causada por un colapso inmobiliario no solo destruye empleos, destruye salarios. Las empresas que sobreviven exigirán que los trabajadores acepten recortes salariales o pérdida de beneficios como precio por mantener sus empleos. El poder de negociación de los trabajadores colapsa cuando la tasa de desempleo se dispara. Y con salarios más bajos, todo se vuelve más difícil. Pagar la hipoteca, cubrir gastos básicos, ahorrar para el futuro. El estándar de vida de toda una generación cae precipitadamente. Las implicaciones sociales y políticas de esto son tan profundas como las económicas. Cuando millones de personas ven sus vidas destruidas por fuerzas que perciben como fuera de su control, cuando ven a las élites enriquecerse del mismo colapso que los empobreció, la confianza en el sistema político y económico se desintegra. La radicalización política aumenta. Los movimientos extremistas ganan tracción. La cohesión social se fractura. Hemos visto este patrón antes. La Gran Depresión llevó al ascenso del fascismo en Europa.
El colapso de 2008 alimentó el populismo y la polarización que todavía definen nuestra política hoy. Entonces, ¿qué haces con esta información? Porque esa es la pregunta final, ¿verdad? Ahora que entiendes exactamente lo que está en juego, ahora que ves el colapso viniendo, ¿cuál es tu movimiento? Puedes elegir la negación. Puedes decirte que esta vez es diferente, que no puede ser tan malo, que el gobierno hará algo. Esa es la elección cómoda. También es la elección que garantiza que serás una víctima cuando el sistema colapse. O puedes elegir la preparación. Puedes reconocer que el sistema está fallando, que el colapso es inevitable, y posicionarte para sobrevivir e incluso prosperar en el caos que viene. Eso significa liquidez en lugar de activos sobrevalorados. Significa reducir deuda en lugar de acumularla. Significa diversificación en lugar de apostar todo a un solo activo. Significa educación financiera real en lugar de confiar ciegamente en expertos que tienen conflictos de interés. La historia se repite porque la naturaleza humana no cambia. La codicia, el miedo, la negación, la manía especulativa. Todos estos patrones son constantes a través del tiempo. Lo único que cambia son los detalles específicos de cada burbuja y cada colapso. Pero los que estudian historia, los que entienden los patrones, los que se niegan a ser arrastrados por la manía colectiva, esos son los que sobreviven. El resto es aplastado por el peso de sus propias ilusiones. El colapso inmobiliario de 2025 ya comenzó. Las primeras fichas cayeron en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. España y Latinoamérica son los siguientes. Tu casa puede Ser la siguiente. Pero tú no tienes que ser la próxima víctima. La información está aquí. La verdad está expuesta. La elección ahora es exclusivamente tuya. Y si esta verdad te ha abierto los ojos a lo que realmente está sucediendo en el sistema financiero, suscríbete a Secretos Financieros, porque seguiremos desenmascarando las mentiras, revelando los patrones y mostrándote exactamente cómo protegerte de lo que viene. El tiempo de la negación terminó. El tiempo de la acción es ahora.